Hola, ¿cómo están? Agradecer por este momento en que podemos compartir esta clase. Hoy vamos a hablar acerca del aire, el aliento de la vida. El aire, sin duda, es el elemento que nos permite mantenernos vivos y obviamente darle sostén a la sobrevivencia de más de 3.000 millones de células que componen nuestro cuerpo. El aire, sin duda, en nuestro ambiente natural y normal, lo podemos alcanzar inclusive hasta una altura de 8.500 metros, un poco más alto que el monte más grande del mundo, que se comprobó a través de este experimento en un globo aerostático. Pero, ¿qué contiene el aire y qué nos hace realmente necesario el poder subsistir por el aire? Bueno, el aire está al alcance de todos. Idealmente nosotros cada mañana nos permite quizás darle este impulso a nuestras células como ya se ha mencionado. Pero podemos considerar de que podemos vivir semanas sin comida, días sin agua, pero no más allá de algunos minutos sin oxígeno, porque de faltarnos el oxígeno, lo más probable es que tengamos daños irreversibles a nivel neurológico principalmente. El aire está compuesto por un 21% de oxígeno, hablando de la altura del nivel del mar, un 78% de nitrógeno y adicionalmente a eso, prácticamente un 1% compuesto por otros gases o vapores de agua. La purificación del aire está dada tanto por el sol, por la vegetación, o también incluso a través de tormentas donde se ionizan las partículas de aire y esto permite idealmente tener un aire cada vez más natural y con energía que se transmite obviamente al cuerpo. También vemos que en la naturaleza el aire está presente inclusive y especialmente el oxígeno presente en el agua y que este ciclo vital del agua también permite esta purificación del aire. Lo mismo ocurre con las mareas, lo mismo ocurre con la vegetación en general. Sin embargo, dada la, el desarrollo industrial y especialmente el trabajo del ser humano, hay una constante contaminación del aire, la cual nosotros nos vemos expuestos y también perjudicados cuando se contamina el aire. ¿Por qué? Porque el aire se va a contaminar con gases, con ácidos, con polvo, gérmenes e incluso con ozono, especialmente en este tiempo cuando vemos que la capa de ozono que nos cubre los rayos ultravioleta naturalmente está más débil y eso obviamente nos va perjudicando a la larga. ¿Cómo nosotros podemos distinguir que hay contaminación en el aire? Básicamente cuando presentamos ojos irritados, hay goteo nasal, hay dolor de cabeza, hay jaquecas, hay tos, hay fatiga e incluso emociones negativas de incomodidad. Vemos cómo los vehículos a diario pasan por enfrente de nosotros y vemos cómo emiten gases que van contaminando el aire en general. También la naturaleza a veces en su manifestación presenta polen o elementos que pueden perjudicar también el poder hacer esta transferencia de gas natural o aire puro y que también nos perjudica a nosotros cuando estamos expuestos a elementos alergénicos como por ejemplo el, el polen eh, que algunos árboles generan y que en algunos se manifiesta a través de manifestaciones respiratorias no deseadas, como el asma, que puede incluso en
en algunos casos llegar a ser mortal. Y requieren de inhaladores, los cuales obviamente le permiten a las personas, especialmente el niño, poder dilatar mayormente sus bronquios y poder tener una mayor entrada de aire a su organismo para que se produzca la transferencia. Asmas, alergias, bronquitis y enfisema son obviamente condiciones del ser humano que impiden también este intercambio gaseoso. Por lo general, cuando estamos en centros con alta aglomeración, el aire interior está contaminado, ya sea por la calefacción o también el hecho de que el aire no solamente es ingerido por nosotros, sino también por nuestro entorno o quienes están a nuestro alrededor. En algunos casos hay edificios mal ventilados y esto también expone a que esta disponible de aire puro no sea tal, porque obviamente el edificio al estar mal ventilado no permite el flujo de aire presente, digamos, en nuestro alrededor. Gases venenosos a través de la combustión, de la quema de leña, por ejemplo, también muchas veces se presenta y se manifiesta como una alerta sanitaria. Las llamas abiertas liberan gases tóxicos. Por lo mismo debemos ser cautelosos en poder tener una observación clara respecto a nuestros equipos de calefacción o de uso de elementos en la cocina que estén en óptimas condiciones. El polvo de la casa, también asociado muchas veces a presentar condiciones de asma o alergia producto de estos polvos que están presentes en el ambiente. En muchos casos hay hogares donde hay áreas húmedas y mohosas, como la cocina, como el baño principalmente, o incluso en los dormitorios, que a veces vemos hasta paredes con un exceso de humedad y que también se genera esta problemática del moho, de hongos que van a afectar también nuestra salud. ¿Cómo protegernos entonces? Bueno, idealmente nosotros deberíamos mudarnos al campo. Sería ideal tener un lugar donde podamos disfrutar del aire puro a libre disposición y obviamente un aire puro al 100%. Otra opción, considerando que estamos en la ciudad, debemos ventilar bien nuestras casas, que el aire fluya naturalmente en nuestro interior de nuestras habitaciones. Podemos también pensar que el cultivo de plantas de interior favorece también esta purificación del aire en el intercambio gaseoso que tienen, en este caso, inverso los vegetales, en que ellos en vez de consumir oxígeno, prefieren, obviamente van a estar disponibles a aceptar dióxido de carbono que el que eliminamos nosotros. Otro consejo que se nos da es dormir con ventanas abiertas. A veces tenemos temor pensando en que puede ser una exposición también a ladrones, a quizás a animales que a veces entran por las ventanas, como gatos, roedores o incluso aves nocturnas como murciélagos. Nos podríamos ver expuestos, por lo mismo hay que tomar los resguardos adecuados para ello. Cuando en periodo de invierno debemos recurrir a aire acondicionado, es decir, para calefaccionar nuestro hogar, debemos utilizarlo de la forma más sabia. Instale además estufa o quemadores en lugares ventilados para que obviamente si hay toxicidad o aire que esté con toxina, obviamente pueda eliminarse rápidamente. Prohíba fumar dentro de su casa. Esto es una medida muy básica. Recuerdo en una oportunidad, mi hijo menor lo llevaba a la sala cuna y veía que al momento de entregar a mi hijo a la asistente de párvulo, me llegaba un fuerte olor a tabaco. Y efectivamente la persona fumaba antes de entrar a su trabajo
pero estaba impregnada de ese elemento tan irritante como era el olor a nicotina y el humo del cigarro. Así que hice una solicitud especial de que por favor se velase de que las personas, especialmente encargadas de atender a los menores, no tuviesen en este caso olor o estuviesen impregnada olor de cigarrillo. Por otro lado, los alimentos que consumimos, considerando en algunos casos el tema del asma o alérgico a algunos frutos, lo ideal que consumamos alimentos saludables que no sean irritativos o que generen o sean predisponentes a una situación de asma. Hay algunos impedimentos que obviamente alteran esta captación de oxígeno. Por ejemplo, una dieta alta en grasa disminuye la capacidad de los glóbulos rojos de poder transportar oxígeno libremente dentro de lo que es la circulación sanguínea. Vemos presente obviamente la limitación de los conductos que llevan obviamente la sangre rica en oxígeno cada vez que inhalamos aire puro. Lamentablemente, esta sangre no puede circular en forma adecuada y eso también genera un problema ya a ventilación interna del oxígeno que no llega adecuadamente a las células, especialmente en este proceso de metabolismo que tienen las células particularmente. El fumar. Naturalmente esto es un efecto negativo cuando vemos el daño que genera la presencia de gases tóxicos, venenosos, muchos de ellos mortales, por eso se habla de cánceres de pulmón producto del consumo del tabaco. Por otro lado, el alcohol genera problemas, como por ejemplo deprimir la respiración, o también deteriorar la circulación sanguínea. Debemos beber agua en forma ideal, sin embargo, muchos beben poca agua, lo que también limita el desarrollo de una circulación normal de oxígeno. Otros, por ejemplo, especialmente mujeres, en este caso se muestra un hombre, pero hay mujeres que usan ropas demasiado ajustadas, lo que limita también una adecuada circulación de la sangre. Hoy en día el trabajo, especialmente los que tienen trabajo sedentario detrás de una pantalla, adquieren posturas inadecuadas que van limitando la disposición a que los pulmones al expandirse puedan tener mayor flujo de aire. Por lo tanto, debemos conservar posturas adecuadas para revertir esta situación. Además, podemos ver que hay respiración incorrecta cuando vemos que las personas, cuando se les dice respire profundamente, tienden a agrandar el pecho cuando lo que realmente debe agrandarse en ese momento en una inspiración profunda es el abdomen, producto del descenso del diafragma y obviamente la masa que está presente en la cavidad abdominal obviamente se desplaza y se produce entonces esta amplitud de la capacidad ventilatoria. En este recuadro podemos ver cómo al momento de respirar se produce esencialmente una, un descenso del diafragma al momento de respirar adecuadamente. Desciende el diafragma, hay mayor amplitud, en este caso de los pulmones, y al momento de ya expirar o botar el aire en forma pasiva, se produce obviamente una relajación del diafragma y esto va disminuyendo el espacio que se produce acá en esta zona del pulmón, cavidad torácica, y eso obviamente va a expulsar el aire. Pero para poder tener mayor amplitud, se genera una presión negativa al descender el diafragma y aumentar entonces en este caso el espacio y eso favorece la entrada de aire. Oxigenarse adecuadamente. Cada mañana debiéramos levantarnos y lo primero que debiésemos hacer es respirar profundamente frente a nuestra ventana. Practicar
actividades que van a generar mejor ventilación, como es el canto, como es el ejercicio, el tocar un instrumento, nos va a facilitar tener mejor amplitud al respirar. El aire fresco, la luz solar, el ejercicio favorecen entonces una mejor ventilación. Por eso les insto a que podamos ver la forma de tener un aire puro, especialmente en un entorno saludable. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden su mundo con su saber, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dios ha creado un ciclo tan natural del aire que nos permite tener aire 100% puro permanentemente. Debemos aprovechar esta bendición que Él nos da. Quiera Dios que después de esta pequeña disertación sobre el aire adecuado que debemos consumir, podamos hacer los resguardos adecuados para poder disponer de este aire en forma correcta. Que Dios les bendiga.